En Génesis capítulo 23 vamos a leer del 1 hasta el versículo 20. Génesis capítulo 23 del versículo 1 hasta el versículo 20. La enseñanza de esta mañana, hermanos, lleva por título la manifestación parcial de la promesa de Dios a Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 23, versículo 1 al 20. Dice de esta manera: fue la vida de Sara 120 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Muy bien, hermanos. La mayor parte de los que estamos presentes podemos asimilar de cierta forma el contexto en el cual se desenvuelve Génesis 23. La muerte de Sara, esposa de Abraham, quien fue siervo de Dios, a quien le dio la promesa. ¿Qué promesa le había dado? Que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y que esta descendencia iba a habitar la tierra prometida. Esa es la promesa que Dios había dado a Abraham en Génesis 12. Esta promesa, hermanos, se la dio a Abraham cuando él tenía 75 años. Su esposa Sara tenía 65 años, se llevaban 10 años de diferencia. En aquel día, si ustedes recuerdan, Abraham es llamado por el Señor y escucha la voz de Dios. Y una vez que escucha la voz de Dios, Dios mismo es quien se revela a él y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Después de ahí, hermanos, quiero que imagines precisamente eso que está pasando. Porque Abraham está en ese lugar escuchando la voz de Dios. Está atento a lo que Dios está diciendo. En ese momento,
Abraham, una vez que escucha la voz de Dios, simplemente él regresa y después de escucharla, Abraham ya tiene un plan, ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿cómo es que viene su plan? Precisamente por prestar atención a la voz de Dios. ¿Sale? Abraham en ese momento va a reunir a su gente. Hasta en ese punto ustedes deben de recordar que Abraham era una persona considerada como un seminómada. Llevaba un tiempo al andar de aquí para allá, se establecía por un tiempo y posteriormente nuevamente se movía hacia otro lugar. Él va y les dice, ¿saben qué? Porque acuérdense que él tenía siervos, tenía ganado, tenía familia, tenía todo. Imagínense a Abraham en ese momento simplemente reuniendo a toda su gente y diciéndole, he recibido la palabra del Señor, levanten todo porque nos vamos a la tierra de Canaán. Así nada más. Si alguien, hermanos, tenía el derecho de poder decirle algo, era precisamente Sara. ¿Quién era Sara? Era la esposa precisamente de Abraham. Pero, por el testimonio de las Escrituras, nosotros sabemos que Sara, dice 1 de Pedro 3:6, que Sara obedecía a Abraham, llamándole, dice la Escritura, Señor. Su obediencia de Sara precisamente se manifiesta bajo la sujeción a su esposo. Esa sujeción que ella tenía, puede ser que ella le hubiese dado alguna sugerencia, puede ser que le haya dicho, oye, espérate, ¿cómo que nos vamos? Apenas estamos aquí, relájate. Pero simplemente Sara se puso bajo la sujeción de su esposo, obedeció precisamente a la voz de su esposo y con ello también obedeció a la voz de ¿quién? De nuestro Señor, de Dios. Es ese cumplimiento, hermanos, es un orden. Aun cuando nosotros vemos que las cosas parecieran, ¿sí?, que nos las están diciendo la persona, realmente el Señor el que está detrás de todo ello. Ella fue dada por Dios, hermanos, con un doble propósito en las manos de Abraham. Primeramente, para poder ser una compañera, ¿sí?, en la fe de ese Dios. Dios se la dio para poder tener esa misma fe. ¿Qué hubiese pasado si Sara hubiese tenido a lo mejor algunos ídolos y demás? Obviamente hubiese chocado, hubiese discusiones, le hubiese sido amargo la vida a Abraham. Pero el Señor le concedió darle una mujer en la misma fe que este varón. Y esto, hermanos, solamente puede proceder de mano de nuestro buen Señor. También el segundo propósito es que Sara iba a ser partícipe de la promesa que Dios había dado a Abraham. No se puede tener hijos sin obviamente la creación de nuestro Señor, ¿sí? Y en este caso, parte de la creación también es la mujer. Sin mujer no hay esa procreación que puede desarrollarse. Dios también se la dio para poder cumplir sus propios propósitos. Entonces, hermanos, las promesas ya estaban establecidas. El cumplimiento de ellas se van a derivar de los medios que el Señor había ordenado. Dios prometió descendencia y prometió tierra. Pero algo que debemos de notar y que debemos de meditar en ello, hermanos, es que nunca les dijo cómo es que se los iba a dar. Él dijo solamente te voy a dar descendencia y te voy a dar tierra, pero nunca le dijo cómo es que lo iba a llevar a cabo. En el transcurso de la vida de Abraham junto a Sara y su familia y sus siervos, Abraham iba a descubrir cómo es que Dios iba a empezar a trabajar en esa manera. Y Génesis 23 comienza con esa noticia, hermano. Alguna de las observaciones que podemos realizar es que no se nos dice precisamente la causa de la muerte de Sara. ¿Sale? Aunque por la Escritura nosotros sabemos que si alguna persona muere, dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte. Ella estaba también con esa naturaleza que tenemos todos los hombres. Entonces, no sabemos si hubo algún sufrimiento en especial por el cual estuvo padeciendo por algún tiempo, o simplemente por la pura misericordia de Dios, Dios en ese momento le arrebató la vida y hasta ahí llegó. No lo sabemos. Lo único que el Señor nos permite conocer es que Sara, ¿sí?, tuvo una vida de 127 años, hermanos. 127 años. Acuérdense que ella ya le había cesado la costumbre de las mujeres, dice la Escritura,
Pero al poderle dar nuevamente esa parte para poder procrear, no solamente es que Dios lo haya hecho, sino que también, si ustedes recuerdan, a Abraham también se le dio la virilidad para poder también procrear. Y recuerdan que una vez que muere Sara, se va a casar ¿con quién? Con Cetura. Quiere decir que no solamente vino la virilidad por un momento, sino que vino aún y estuvo con ellos más tiempo. ¿Okay? Dios les dio el favor de poder seguir disfrutándose entre ellos mismos, no solamente para procrear en ese momento, sino para el fin de sus días. Pero los días de Sara habían llegado y fueron 127 años. Su tiempo llegó dentro de los planes de Dios. De la misma manera, hermanos, toda persona en este mundo, cada uno de nosotros tenemos un tiempo como el de Sara. El de Sara fueron 127 años. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Fue en el tiempo que Dios había llamado. El detalle con nosotros, hermanos, es que nadie sabe el día de su muerte. Y no podemos decir, me restan tantos días de vida. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo el Señor nos llame. En un abrir y cerrar de ojos, la muerte llegó a su vida. Sara simplemente pasó de ser la esposa de Abraham, ahora a ser la difunta o la muerta de Abraham. Ya no estuvo con él. Algo que las Escrituras, hermanos, nos permite mirar y que es digno de poder considerar, es que Sara fue una mujer de fe, ¿sí? Porque caminó con un varón de fe. Y Sara también es la única de las mujeres en las Escrituras que nos permite la misma Escritura poder imitar, ¿sí? Si pueden ir a Isaías, capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 1 y versículo 2. Estas son las palabras que Dios le está hablando al pueblo de Israel de manera general. Entonces, cuando Dios habla tanto a hombres como a mujeres. Pero Dios no distingue entre hombre y mujer. La fe es para ambos. La salvación es para ambos. Dice Isaías capítulo 51, verso 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz. Porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé, y lo bendije, y lo multipliqué. Dios nos está diciendo, acuérdate de dónde es que vienes. Mira al hueco de la cantera de donde es que te tomé. Porque no solamente fue uno solo, porque menciona a Abraham, pero también le dice, pero mira también a la mujer que le di. Mira también y examina la fe con la cual Sara caminó, con la cual ella se desarrolló. Primera de Pedro 3:6, es que es el que acabamos de citar hace rato, hermanos, nos dice que Sara obedecía también a Abraham. ¿Ok? Entonces, si las Escrituras nos permiten y nos mandan a poder mirar a una mujer piadosa, realmente apunta directamente a Sara. Examina cómo es que Sara vivió, cómo es que ella tuvo fe y caminó por fe para su Señor. Este fue el caminar, hermanos, dentro de la familia de la fe, hablando de Sara. Sara salió con sus 65 años con Abraham hacia la tierra prometida. Juntos, hermanos, pasaron hambres. Génesis 12:10 nos dice que Abraham desciende a la tierra de Egipto porque en ese momento había hambruna. ¿Ok? Pasaron miedos. Génesis 12:13 nos dice que cuando Abraham vio y estuvo delante de aquel rey, vio que Sara era hermosa. Yo me pregunto, ¿acaso nunca la vio en todo ese caminar? Realmente la consideró, hermanos, pero por ahí dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Cuando Abraham ve a Sara, Abraham está viendo realmente la mujer que le dio el Señor. Las consecuencias que pueden ocurrir si ellos entran tomados de la mano en ese lugar. ¿Qué es lo que podría pasar? Acuérdense que Abraham había recibido la promesa de Dios. Y dice, bueno, y si me quitan a mi mujer, pues ¿con quién más voy a tener esa promesa? Pero recuerden, Abraham probablemente estaba cuidándola. ¿Por qué? Porque le dijo, y en aquel tiempo vendré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dijo, no vaya a ser que la tomen. Ellos tuvieron que atravesar miedos, hermanos. Tuvieron que atravesar también separaciones. Cuando Abraham
va en busca de Lot, yo no creo que Sara quedó cruzada de manos diciéndole, ándale, que te vaya bien, al rato nos vemos. Ella sabía que iba por una lucha. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentarse a aquellos reyes que habían derrotado a Sodoma y a Gomorra. Él iba con estos hombres. Abraham no era un hombre que, digamos, que manejara armas y todo ello. La victoria se la dio el Señor. ¿Sí? Entonces ellos también atravesaron separaciones. Y en esas separaciones, hermanos, cuando un matrimonio está separado, no por causa, en este caso nos dice por qué es que están separados, pero el simple hecho de alejarnos de nuestras esposas, cuando alguien realmente tiene ese amor hacia su pareja, ese amor por la mujer, por el esposo que le dio, hermanos, hay un contristar en el corazón. ¿Sí? Hay un pesar en nuestros corazones, porque me estoy alejando de la mujer o del esposo que Dios me dio. También, no solamente hubo miedos, no solamente hubo hambres, hermanos, no solamente hubo separaciones, también Dios les permitió poder tener bendiciones. Cuando Abraham regresa después de aquel triunfo, cuando rescata a Lot, dice que el que sale es este varón Melquisedec. Y Melquisedec va y bendice a Abraham. ¿La bendición de Dios sobre Abraham habrá sido sobre él solamente? No, fue para toda su casa. Dios bendice al varón, sí, pero obviamente también bendice a aquellos que están en su casa, a la mujer, a los hijos, al ganado, a los siervos, a todo. Y mayormente, hermanos, ellos también atravesaron y vivieron la promesa de su primer hijo. Génesis 15, cuando fueron probados por su fe, dice que Abraham se rió. Pero no solamente eso, hermanos, Abraham se rió, pero también Sara se rió. Imagínense los dos, oye, es que tú te reíste, sí, pero tú también te reíste. No eran como que palabras o simplemente cosas pequeñitas. Cada matrimonio, hermanos, se conoce. Cada matrimonio sabe cómo está viviendo la vida en el Señor. Ellos tuvieron que haber tenido un tiempo para decirle, oye, ¿crees que realmente el Señor nos dé esa promesa? Tengo 90 años. Imagínate. Y tú también ya tienes 100 años. ¿Cómo va a ser posible eso? Solamente había una manera. Y nosotros sabemos cuál es. Pero esa manera, hermanos, solamente tenía que haber venido por un milagro. Y ese milagro solamente puede venir del Señor. Entonces ellos fueron probados por su fe y juntos tuvieron que atravesar adversidades y pruebas que el Señor les permitió, pero también, hermanos, el gozo y la alegría respecto al cumplimiento de las promesas. Era un matrimonio, hermanos, altas y bajas. Si nosotros lo vemos de manera superficial, pareciera que todo en ellos está bien. Pero ya al tener esa vida en matrimonio, sabemos que probablemente hubo aquellas diferencias en las cuales el Señor les permitió poder vivir. ¿Con qué? Otra vez, con un propósito. Tal parece que todo iba bien hasta ese momento, hermanos. Ellos van, regresan, Abraham va a querer sacrificar a Isaac. Y en ese momento, cuando viene de casa, cuando está en ese lugar, simplemente Génesis 23 nos dice, fueron los días de Sara 120 años. Hasta ahí llegó todo, hermanos. Abraham fue probado y fue calificado como un hombre de fe delante de Dios. Dios le concede ese holocausto, ratifica su promesa, su descendencia y de la tierra prometida. Además le concede saber que su hermano Nacor, más abajo antes de Génesis 23, el Señor le va a decir, tu hermano Nacor, a quien no has visto por un buen tiempo, ¿qué crees? Que él también goza de tener descendencia. Y todo va a apuntar ¿a quién? A la hija de Betuel. ¿Quién es la hija de Betuel? Rebeca. Algo ya el Señor nos está diciendo desde ese momento. Más adelante ella se va a convertir en la esposa de Isaac. Poco a poco nosotros vamos viendo, hermanos, cómo el Señor va desplegando esas promesas y el cumplimiento de ellas. Fue llamado solamente Abraham junto con su esposa y les da el hijo. Y ahí empieza la promesa. El Señor se los cumplió, pero aún no es la descendencia innumerable. Pero Dios también ya nos está diciendo que este hijo, Isaac, va a tener descendencia. ¿Por manos de quién? De Rebeca. ¿Sale? Entonces, en el versículo 2, hermanos, dice la Escritura, 23:2, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vio a Abraham
y vino Abraham, a hacer duelo por Sara y llorarla. ¿Dios permitió su muerte con un propósito? Por supuesto que sí. ¿Qué propósito? Más adelante lo vamos a ir viendo. El lugar en donde ella muere, dice la escritura, que se llama Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Esto, hermanos, en los oráculos de Dios no es una coincidencia, no es que Sara haya muerto así nada más, que se le haya escapado al Señor, no es nada de eso, hermanos. Todo tiene un propósito. Aquí, hermanos, en ese lugar donde Sara murió, si ustedes pueden ir a Génesis capítulo 13, en el versículo 14 y 15, Génesis 13, en el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, alza ahora, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, ¿qué tierra era? Ahí es donde el Señor nos va a empezar a decir, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Dice en el versículo 18, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar al Señor. Hermano, la tierra que miró Abraham, que nuestro Señor le dijo, alza ahora los ojos, era muy extensa, era muy grande. Le dice, mira al norte, mira al sur, mira al oriente y mira al occidente. Toda esta tierra, dice, yo te la voy a dar. Pero puede ser, hermanos, que en ese momento él pudo haber visto un lugar en especial en aquel momento. ¿Por qué fue especial? Porque nos dice la Escritura que él fue y levantó un altar al Señor. En ese lugar en donde levantó altar al Señor, simplemente, hermanos, el altar que estaba haciendo era un lugar en donde serviría como un recordatorio, obviamente primero por las misericordias que que Abraham había recibido de parte de Dios, y también significaría el establecimiento al culto al Dios verdadero y una declaración de fe de lo que Dios estaba por hacer. Ese altar que estaba haciendo era precisamente el poderlo ver y poder decir, Dios en algún momento nos va a dar la tierra. Y eso era un signo visible de lo que Dios iba a hacer. Hasta ese momento, cuando está con Lot, aún todavía no pasa. Aún están atravesando ese camino junto a su esposa. Pero una vez que Sara muere, una vez que ella parte, en ese momento y en ese lugar es donde ella va a morir, en la tierra que el Señor le había prometido. Este lugar, dijimos, va a servir como recordatorio. Entonces, la Escritura nos va a decir en el versículo 2 que Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Esto, hermanos, es parte de la vida que Dios nos permite tener. Poderles dar un tiempo, ¿para qué? Para poder tener el duelo y también para poderla llorar. Al estar buscando un poquito en esto, hermanos, quería yo meterme un poquito más en esa parte de duelo y el llorar de lo que Abraham estaba haciendo, pero, hermanos, a lo que me llevaba todo ello es que si el Señor nos está diciendo que Abraham vino a hacer duelo y a poderla llorar, es porque el Señor nos permite poder tener esta experiencia, el poder pasar un tiempo, el poder recordarla. ¿Sale? Abraham tuvo que recordarla, pero fue por un tiempo. Esto es parte de nuestras vidas y es necesario para poder sanar. Buscando un poco, se puede ver que aún en el pueblo judío, ellos estaban medidos por tiempos para poder vivir su duelo. No era como que te la tenías que pasar toda la vida por ello. ¿Por qué? Porque tienes un Dios que resucita a los muertos. Porque tienes un Dios que le da vida a aquellos que han muerto en Jesucristo. Por esa razón es que nuestro Señor, en aquel tiempo, ellos estaban medidos por sus tiempos. Los primeros 3 días dice, no salgas, no te presentes de manera pública, la herida está reciente. Y lo único que vas a hacer, guardando al pueblo, es decir, solamente contempla al Señor en ese momento y ve los propósitos por los cuales Dios lo permitió. Porque si te empiezas a llegar de gente, es lo que estaba yo investigando, hermanos,
Si se empezaba a acumular de gente, la herida iba a empezar, no solamente, se supone que tiene que sanar, pero en ese momento iba a empezar a abrir más y más y más y más cosas. Cosas en las cuales obviamente la persona va a estar meditando, meditando, meditando y meditando. Por lo tanto, la gloria de Dios iba a ser reemplazada. ¿Por qué? Por su propio duelo. Por eso es que el pueblo judío, hermanos, tenía un tiempo. Y ese duelo duraba más o menos aproximadamente un año. En ese año es que ellos tenían que, es más, no podían ni presentarse a las reuniones. No podían estar, ¿por qué? Porque obviamente había un dolor, había una pérdida. Entonces lo que el Señor nos está llevando es que Abraham tuvo que hacer un duelo, hermanos. Y obviamente este duelo y el poderla llorar, Abraham no estaba pensando en la muerte de Sara. Nadie piensa en su muerte, hermanos, realmente. Es raro, ver a una persona que te pueda decir, hermano, yo ya tengo mi lista de peticiones para el día que me muera. Quiero que por favor en aquel día que me muera me pongan de este lado de donde está este lugar. Que al lado de mí esté mi esposa o mis hijos y de este lado estén mis padres y que por favor me canten tal y tal himno. Normalmente no lo tenemos, hermanos. Abraham tampoco estaba preparado para ello. Abraham tampoco sabía qué es lo que iba a hacer. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Algo que es notable en la vida de este varón es que él buscó e insistió dejar aún el cuerpo de su mujer cerca de las promesas de Dios. Ese lugar fue donde levantó el altar. Y Abraham buscó ese lugar y lo procuró para que en ese lugar también estuviera el cuerpo y mayormente la promesa de Dios. Sabía que llegaría el tiempo en el que ella iba a resucitar. Venía de una prueba, hermano, venía de haber sacrificado a su hijo, de querer sacrificar a su hijo. Él sabía por experiencia que Dios tenía el poder para poder levantar de los muertos. ¿Ok? Entonces, una vez que muere Sara, ¿tú crees que le va a preocupar? Obviamente hubo un duelo, obviamente hubo un lloro, pero también eso nos lleva a experimentar, hermanos, que la muerte, una vez que Dios libra de la muerte, también la muerte llega por otro lado. No estamos solamente expensos en un solo tiempo, sino que la muerte llega por todos lados. Sabía que llegaría el momento en el cual ella iba a resucitar, y qué mejor que colocarla en el lugar donde Dios había declarado sus promesas, en la tierra prometida. ¿En dónde es que están nuestras esperanzas, hermanos? Abraham puso sus esperanzas al poder hacer visible y manifestar en aquel momento la resurrección de Sara, ¿sí? En aquel tiempo en el que el Señor nos permita poder estar con Él, dentro del altar que Él levantó. Nosotros como hombres, hermanos, en este tiempo, ¿dónde están nuestras esperanzas? Deben de estar puestas en la resurrección, pero en la resurrección de Cristo. Ya pasó esto, hermanos. Y si Él resucitó, nuestra esperanza es segura. Él lo va a hacer. No tenemos que abandonarlas. Jamás debemos de ver a Dios como si Él se hubiese olvidado de su palabra. O bien, hermanos, las tenemos que tener presentes delante de nuestro Señor. Es claro que nadie está preparado para afrontar la muerte. Ella viene de repente sobre la vida de los hombres y nos arrebata con autoridad. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para poder pedir nuestras vidas. ¿Por qué? Por causa del pecado. Es por eso que llega a nuestras vidas. Entonces, ¿a qué le tememos? ¿Nos hemos de preocupar? Por supuesto que no, hermanos. Si tú has sido perdonado realmente en Jesucristo, no tienes por qué preocuparte si la muerte llega a tu vida. Si viene y te toca, te tira en cama y no te deja levantar y no te deja hacer, hermanos, la muerte está vencida porque Jesucristo resucitó. En Él está nuestra esperanza. Es evidente que Abraham no estaba preparado para poder atender este acontecimiento. Versículo 3 nos dice que se levantó Abraham delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo. ¿Y qué es lo que les va a decir en este caso? Él va a exponer su causa en el versículo 4. Extranjero y forastero soy entre ustedes. Denme propiedad. Esa palabra dadme significa vender. Dice, véndanme una propiedad para sepultura entre vosotros. Él sabe, hermanos, que es un extranjero en ese lugar, por tanto, no puede obtener una heredad entre aquellos hombres.
Es una persona que llegó solamente ahí, no es parte del pueblo. Por lo tanto, no se le puede dar así nada más un pedazo de tierra. La única manera de poder hacerlo es comprándola. ¿Sale? Tiene que pagar el precio de esa tierra. Por esta razón es que el texto nos dice, denme propiedad para sepultura. En el versículo 6, la respuesta de esos hombres que va a recibir Abraham pareciera muy amable. Si tú lo lees, dice el versículo 6, óyenos, Señor nuestro. Ellos están ahí, Abraham llega y les dice, véndanme propiedad. Y estos hombres le dicen, óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. ¿Sale? La respuesta de ellos, así como la vemos, es muy amable para con Abraham. Elevan su nombre de él y dicen, Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Dice, ¿qué príncipe de Dios estás entre nosotros? Es más, mira, no te preocupes. Ya hiciste tu duelo, muy bien. Ya la lloraste, muy bien. Toma tu muerta y sepúltala en lo mejor que tenemos aquí en el pueblo de Het. Sepúltala ahí déjala. Esta acción pareciera que tiene buenas intenciones, pero acuérdense, estamos en un mundo en donde no todo lo que brilla es oro. Abraham conocía y entendía las implicaciones de tomar una tierra de esa manera. Porque lo que él iba a hacer solamente era recibir, iba a poner a su muerta y iba a recibir. Y nada es gratis en este mundo, hermanos. Nada es gratis. Al poder él recibir esta generosa oferta, Abraham se dio cuenta y en el versículo 7 nos va a decir que de manera cuidadosa, o sea, él pudo haberle dicho, a ver, espérense, ustedes no me van a engañar. Las cosas no son de a gratis, hay algo que tiene todo esto. ¿Qué dice el 7? Dice, Abraham se levantó y se inclinó al pueblo, es decir, se inclinó a los hombres, y esta manera de inclinarse es de una manera en reverencia hacia ellos. Los trató con palabras cuidadosas, ¿sí? Sus palabras tuvieron que haber sido contaditas, hermanos, y las correctas. Se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, dice, y habló con ellos diciendo, si tienen voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, óiganme e intercedan por mí con Efrón, hijo de Zohar. Esta propiedad, hermanos, era de Efrón, ¿sí? Y en el versículo 10 se nos va a decir que Efrón estaba entre esos hombres. Dice el versículo 10, este Efrón estaba entre los hijos de Het. Él no lo conocía. Por eso él dice, antes de que yo tome eso, por favor, intercedan ante mí con Efrón, porque he escuchado que esta tierra es de él, y el lugar que yo requiero para poder sepultar a mi muerta es de su propiedad. Por favor, intercedan por mí, y díganle que me la venda. Él no lo conocía, y él estaba ahí. Entonces se va a levantar Efrón. ¿Y qué va a decir Efrón? Respondió Efrón heteo a Abraham y dice en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, y les dice, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. Si los hombres en ese momento de Het fueron amables y generosos al poderle decir, en lo mejor de nuestros sepulcros entierra tu muerta, hermanos, se encontró con un varón mayormente generoso. Se encontró con un hombre que prácticamente, si nosotros lo vemos, era espléndido, porque le dice, no, Señor mío, no, Abraham, mira, no te preocupes. Te doy la heredad, te doy lo que tú quieres. Y no solamente eso, Abraham. Si tú aceptas esto, dice, te doy también la cueva que está en ella. ¿Sale? La cueva sabemos que significa el lugar donde Abraham quería enterrar a Sara. Pero, hermanos, es como si nosotros, escuchando a un pastor, él decía, es como de aquellas veces en donde te marcan por teléfono el banco y el banco te dice, ¿qué tal? Buenos días, con tal persona. Sí, soy yo. Ok, mira, te tenemos esta promoción. No vas a pagar nada, ¿sí? Ni un solo peso, no tiene anualidad la tarjeta durante los primeros 2 años.
Y tú dices, wow, pues está súper bien. Y además de eso puedes acumular puntos. Y tus puntos te sirven para viajar. Y dices, wow, pues, ¿qué más quiero? Está súper bien esa oferta. De esa manera estaba actuando Efrón. Mira, no te preocupes, te doy la tierra y todo lo que hay alrededor de esa heredad. Y es más, mira, toma la cueva que está en ella. Eso era lo que le estaba diciendo Efrón. Pero, hermanos, este hombre, Hebrón, ellos se movían en aquel tiempo por el feudo. El feudo era, la tierra le pertenecía al pueblo y no cualquiera la podía tomar. Si tú tomabas una parte de esa tierra, ¿qué crees? Te hacías acreedor a la carga tributaria, es decir, tenías que estar participando de las mismas cosas que el pueblo por cuanto tienes una propiedad en ese lugar. ¿Sí? Y yo recuerdo, hermanos, y aquí está mi papá, acá en Nopala, los que nacen en Nopala son de Nopala. Y la mayor parte de ellos, cada año le tienen que entrar, ¿sí?, con una cierta aportación para poder realizar las actividades que el pueblo tiene. En este caso, ellos festejan a la Virgen de Guadalupe. Ellos traen a los juegos, implementan para poder tener los castillos, toda una fiesta patronal, ¿sí? Y no solamente él, que en ese momento estaba ahí, sino que también su propia descendencia. En este caso, nosotros, al nacer ahí y vivir ahí, ¿qué crees? También ya somos parte de ello. Y esto me suena chistoso porque una vez platicando con mi papá me decía que una ocasión que lo fueron a ver, le preguntaban, oye, tus hijos ya están grandes, ¿verdad? Sí, ya están grandes. Pues ellos también ya le deben de entrar. ¿Por qué? Porque nos hacemos partícipes. Y es lo que se maneja. Y de esta manera es el mismo ejemplo. Si Abraham hubiese tomado en aquel día esa tierra que estos hombres le estaban dando, Abraham tenía que haberle entrado también con los gastos y los costos que implicaba vivir en aquel lugar. Entonces realmente esa tierra no era de él. Le pertenecía al mismo pueblo. Abraham era rico, hermanos, y seguramente Efrón lo sabía. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 al 15 se nos va a describir cómo Abraham va a negociar el justo precio de la heredad. Abraham le va a decir, no. En el 12, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Nuevamente, él habla con respeto, habla con seguridad, con amabilidad hacia cada uno de los hombres. Y les dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Y Efrón le va a decir a Abraham, Señor mío, escúchame, a lo mejor no me entendiste bien, a lo mejor estás confundido, a lo mejor no te has dado cuenta de todo lo que te estoy dando, todo lo que te estoy ofreciendo en este momento. Al pareciera que Satanás le está hablando a nuestro Señor Jesucristo, que le está diciendo, si tú postrado solamente me adoras, solamente tienes que postrarte, solamente tienes que un minutito, solamente haz eso y ya, eso es todo. Pero en ese momento, hermanos, dice, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos, si hay un precio, tú no te preocupes por él. Dice, pero ¿qué son 400 ciclos de plata entre tú y yo? ¿Qué es ese valor para ti? 400 ciclos de plata, hermanos, en aquel tiempo, más o menos, estuve ahí checando y eran 14.5 o 14 gramos de plata. 14 gramos de plata multiplicados por los 400 ciclos que en este momento nos describe la escritura, más o menos son alrededor de entre 4 y 5 kilos de plata. Y 4 o 5 kilos de plata en aquel tiempo era más o menos el salario de una persona de 10 años. O sea, la tierra realmente le iba a costar a Abraham. No era cualquier cosa, ¿sí? Ahí es donde cuando nos llaman los del banco y nos dicen, mira, todo esto está súper bien, y cuando acaba el contrato de la tarjeta dices, ¿qué crees? Ya te pasaste del contrato, ahora me vas a tener que pagar la anualidad, y la primera anualidad después de tus 2 anualidades gratis que recibiste, ahí te viene, es de 5,000, 6,000 pesos. Y es en una sola exhibición, pero la quiero cancelar, no la puedes cancelar. Si la tienes que cancelar, tienes que liquidar tu deuda a día de mes, y además, por anticipar la cancelación del contrato, tienes que pagar una indemnización, y la indemnización está entre 20 y 25,000 pesos.
Es ahí en donde todas esas cosas no se nos dicen. Pero Abraham, hermanos, él tenía los recursos. Dios lo había bendecido por la pura providencia de Dios. Dios lo había planeado desde antes, por supuesto. Por eso Abraham tenía todo ello. Y en ese momento le dice a Abraham, ¿qué son 400 ciclos? ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta, anímate, déjala ahí, no te preocupes, toma ese lugar. Abraham le va a convenir con Efrón y pesa el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y esta parte de buena ley entre mercaderes, hermanos, nos quiere dar a entender que una vez que ellos negociaban, porque así eran los pactos en aquel tiempo, era que si una vez que la persona estaba de acuerdo con la otra persona y se hacía en el lugar donde se llevaban a cabo las transacciones y con testigos alrededor de ellos, la transacción era válida. Y si alguien se rajaba, pues le tocaba a él lo malo. ¿Por qué? Porque ya habían hecho ese pacto. ¿Qué propósito tiene todo esto, hermano, en el cumplimiento de la promesa parcial de Dios con Abraham? ¿Qué le prometió? Dice, nosotros recordamos la promesa de Dios a Abraham, una descendencia que habitaría, ¿qué? La tierra prometida. La esperanza fue dada, como dijimos desde un principio. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se nos dice cómo Dios iba a actuar. A los 100 años Abraham recibe la promesa del nacimiento de Isaac. ¿Dios cumplió cuando Isaac nació con esa descendencia? Por supuesto que sí, hermano, él cumplió. Pero la innumerable descendencia que venía todavía no era visible como tenía que haber sido. Empezó con algo, con uno solamente. Pero ese uno, hermano, en la condición que estaban Abraham y que estaba Sara, era suficiente para poder saber que Dios estaba obrando en su favor. Posteriormente, la primera porción de la tierra de Canaán, el Señor también se la dio a Abraham a los 137 años, edad en la cual murió Sara. Ella murió a los 127, Abraham a los 137 recibió esa promesa. Nuevamente el Señor la cumple, ¿cómo? De manera parcial. ¿De qué forma? Porque solamente Abraham va a comprar, dicen nuestros textos, el 17, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Finalmente, esa propiedad en Hebrón que el Señor le había dado a Abraham, era el mismo lugar en donde Abraham había repuesto el altar, en donde el Señor le había prometido que la iba a heredar. Esa pequeña porción, hermanos, al igual, no vino totalmente la tierra de Canaán, pero lo que Dios sí le dio fue una pequeña porción. Nuevamente, para hacer visible la promesa que Él le iba a dar la totalidad de la tierra prometida. Empezó con algo pequeño, hermanos. Por naturaleza, el hombre no puede entender, no puede tener paciencia. Él quisiera recibir todo en un solo momento, hermanos. Quisiéramos que si se nos dice algo, en ese momento se nos diera o se nos promete algo, se nos dé de manera inmediata. Pero el Señor, vemos que no obra de esa forma. Por el contrario, su manifestación de Él mismo, al poder revelarse de manera progresiva, de algo pequeñito, y poder ir dándose a conocer a los hombres hasta la manifestación plena en Jesucristo, no fue en un solo momento. Tuvieron que pasar años para poderse dar a conocer. De la misma manera, la promesa a Abraham recibió una manifestación parcial de lo que le esperaba a su descendencia. Un solo hombre, Isaac, y un pedacito de tierra donde enterró a su esposa. Esas eran las dos cosas que Dios le había prometido: descendencia y una tierra prometida. Y ahí es donde nosotros, hermanos, debemos de ver cómo es que el Señor, en esas pequeñas acciones, en esos pequeños chispazos que Dios está trayendo a nuestras vidas, Dios está obrando en algo obviamente mayor. No mayor en que nos va a dar, hermanos, no quiero que tengan esa imagen, sino algo mayor, ¿sí? Algo que nosotros no alcanzamos a ver. Abraham dice, soy extranjero, soy forastero, pero él sabía dónde estaba su recompensa eterna. Él sabía que Sara se le había adelantado a ese lugar. Y nosotros, hermanos, hoy también estamos recibiendo una promesa parcial de habitar con Él,
pero una promesa total, porque Jesucristo ya resucitó, porque Él ya vino y estuvo entre nosotros, porque Él ya nos compartió y nos dio a conocer su evangelio, y por medio de ese evangelio es que ahora nosotros podemos tomar de la totalidad de esa tierra prometida, cuando Él venga en su manifestación. Ya está hecho todo, hermanos. Abraham todavía no lo alcanzaba a visualizar. ¿Por qué? Porque para poder tenerlo tuvo que haber, ¿qué? Muerte, ¿verdad? Sara caminó por fe y fue partícipe de las promesas junto con Abraham. El creyente, en su unión con Cristo, está llamado a vivir de la misma manera, hermano, por fe, para ser partícipe también de las promesas de Dios. Nuestra estancia en este mundo es temporal, por lo tanto, debemos de ocuparnos en mostrar evidencia que conocemos de nuestro Señor. ¿Y cómo debemos de ocuparnos? Nuestros padecimientos y nuestros triunfos sobre el pecado nos van a poder proporcionar un análisis realmente de quiénes somos. El pecado tiene todavía poder sobre de mí. Necesito meterme más con el Señor, buscarlo más, conocerlo, leer su palabra. Si el pecado ha perdido fuerza en mí, si ya no tiene ese mismo poder que estaba en mí, lo que estás haciendo, hermano, si te estás refugiando en las Escrituras, síguelo haciendo, sigue esforzándote. Porque lo que tú no ves, así como Abraham no lo alcanzaba a ver, el Señor lo está obrando. ¿Sí? Hay momentos en donde los pecados de los hombres tienen tanto poder que no se puede abandonar el pecado. Pero una vez que el hombre entrega su vida a nuestro Señor, vemos que el Señor empieza a menguar ese pecado en nosotros. Lo empieza a quitar, a apartar poco a poco. Llega tiempos que nos da victoria sobre el pecado. Y hermano, es realmente un gozo, es una alegría el poder recordar quién era yo en este mundo y los pecados que yo tenía. Y hoy que vengo y estoy en el Señor y poder decir, eso ya no tiene poder en mí. Porque Cristo fue el que me ayudó en este caso, lo quitó, lo apartó de mi presencia. Ya no hay poder alguno, hermano, que pueda venir y que te pueda arrastrar el pecado, a menos que tú consientas, a menos que tú estés buscando, a menos que tú estés detrás de ello, a menos que tú estés otra vez queriendo retenerlo y poderlo tener en tu vida. Solamente es la manera en la que lo vas a hacer, hermano. Pero Cristo, sí, Cristo venció, hermanos. Él venció a la muerte por medio de esa resurrección. La muerte de Sara hizo que Abraham obrara, ¿sí? Abraham no se quedó quieto, él probablemente ni en sus planes tenía el poder, él probablemente tenía en sus planes poder seguir trasladándose, habitar en un lugar y moverse, habitar en otro lugar y moverse, pero su muerte hizo que Abraham obrara para poder adquirir una porción de esa tierra. Dios ya la había dado, así como nuestro Señor ya nos ha dado la promesa de libertarnos de nuestros pecados en Cristo, pero el trabajo, la labor que Abraham tuvo que hacer fue precisamente conocer, entender, indagar y luchar por aquella tierra que el Señor le había prometido. ¿Sí? Nuestra labor, hermanos, no es que nosotros nos ganemos la salvación, no es que nosotros estemos obrando para poder pertenecer al pueblo de Dios, ¿sí? Pero Dios ya nos ha añadido. Y nuestra labor ahora simplemente es responder. ¿De qué manera? Simplemente en la iglesia local, reuniéndonos, buscando y participando en las oraciones, buscando y participando de los medios de gracia que Dios nos permite tener. En la Santa Cena, hermanos, el poder ver, animar a los hermanos que probablemente no le estén tomando. ¿Qué está pasando? Todos lo sabemos, es pecado, sí, pero ¿por qué aún hay pecado? ¿Por qué aún todavía? ¿Por qué todavía hay poder? Lo único que nos hace ver eso, hermanos, es que todavía la persona está participando del pecado. Es la única respuesta que nosotros podemos encontrar, porque en Cristo Jesús, hermanos, hemos sido perdonados de todos y cada uno de ellos. Esto nos recuerda como creyentes que fue precisamente mediante la muerte de Cristo que nosotros hemos de recibir la totalidad de la tierra prometida. Pero para poder recibirla debemos reconocer también que somos extranjeros, ¿sí? Y forasteros en esta tierra. No solo de labios, hermanos. No solo decir, no, yo ya no participo de ello, sino realmente vivir como un extranjero que ha sido abandonado en un mundo que no le pertenece. ¿Y sabes cómo das evidencia de que realmente eres un extranjero?
no participando, no comportándote, no viviendo y no conformándote como este mundo. Ya no participo de las obras de las tinieblas. Ya no estoy más comportándome, ni riéndome, ni coqueteando, ni estando siendo seducido por este mundo. Cristo nos ha libertado de ellos, hermanos. Él puso esa separación entre lo santo y lo profano. ¿Sí? Él es aquel velo, hermano, que fue desgarrado para que ahora tú y yo podamos acceder delante del trono de la gracia. Para que ahora nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Cada vez que tú oras, hermano, en el nombre de Jesús, ten por cierto que tu oración está presente delante de Dios. ¿Sí? Está tu oración. Lo único que nosotros debemos de hacer, dice la palabra, todo aquel que se acerca es necesario que crea que le hay. Es necesario. Porque si no te acercas realmente creyendo que estás delante de la presencia de Dios, lo único que estás haciendo es un monólogo para ti mismo y para aquellos que te ven creyendo que estás haciendo algo. Pero si realmente estás postrado delante de la presencia de Dios, Dios está ahí, a través de su Espíritu. Hermano, dijimos, esforzarnos a vivir como extranjeros y forasteros, y no solamente de labios, sino realmente vivir como un extranjero que está abandonando a este mundo que ya no pertenece, aborreciendo prácticas y deseos, refugiando nuestros corazones y nuestras mentes en las profundidades de la verdad de Cristo. Ahí es donde tú y cada uno de aquellos que hemos creído vamos a encontrar, hermanos, nuestra identidad. No olvidemos la conducta que Abraham mostró para con los hombres de este mundo. Él no se comportó de manera áspera. Ustedes me quieren engañar. ¿Creen que no me he dado cuenta? ¿Creen que soy tonto? ¿A poco no sé que si yo tomo esta tierra, ustedes me van a cobrar un precio por haberla tomado? Y después van a querer que yo, si no participo, saque a mi muerte. Y después, ¿dónde la voy a meter? Abraham, hermanos, no se comportó como este mundo. Por el contrario, 2 veces se nos dice que él se inclinó delante de los hombres. Él tuvo que aún aparentar. En ocasiones le digo a mi esposa, hay veces y va a haber ocasiones en donde vamos a tener que aparentar que somos tontos, que no sabemos las cosas. ¿Para qué? Para que podamos ganar a personas por causa de Cristo. Para que les digamos, ¿a poco? Fíjese que no lo sabía. Pero eso nos va a abrir una puerta para poder saber. Y aun cuando sepamos, y aun cuando tengamos los recursos, y aun cuando estemos con la persona delante de ella, poderle hacer sentir que tiene confianza para podernos abrir su corazón y poder hablar también con ella. Esa manera de proceder, hermano, es la que Abraham hizo. Él respondió, se inclinó con gentileza, con amabilidad. Le habló de manera cortés. Aun cuando Efrón no lo conocía, él pudo haber dicho, pues díganle al dueño, quién sabe quién sea, a lo mejor es alguien que ni entiende y demás. Él no sabía que estaba ahí, pudo haber dicho y sus palabras lo hubiesen condenado. Pero él con gentileza se dirigió y él estaba ahí. Se acercó para poder exponer las palabras correctas con la intención correcta de poder hallar gracia delante de ellos y poder llevar gloria al nombre de Dios. Como creyentes es nuestro deber tomar de los medios de gracia, hermanos, para hallar gracia ante los ojos de los hombres y poder establecer el reino de Dios mediante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Abraham obró de tal manera que pudo conseguir esa porción de la tierra que Dios le había dicho que sería de su descendencia. Fue de él, hermano. Ya no le pertenecía a esos hombres. Él la tomó y él podía hacer con ella lo que quería. En ese lugar, hermanos, más adelante se nos va a decir en el versículo 19, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Este lugar, hermanos, en esta cueva, más adelante, se nos va a ir describiendo que en ellos fueron enterrados también los patriarcas junto con sus esposas, a excepción de una sola, Raquel. ¿Por qué no fue enterrada Raquel? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Dice, en este mundo
tuvieron que morir, hermanos, y tuvieron que ser amontonados todos juntos, creyendo que en ese pedacito iban a entrar. Pero su mayor ciudadanía, hermanos, fue cuando ellos despertaron dentro del reino de los cielos. Porque en ese lugar no estaban juntos y amontonados. No eran cuerpos que hedían por el olor ni por la putrefacción. Sí, en aquel tiempo, nuestro Señor también a nosotros nos va a dejar un lugar aquí, pero mayormente nos va a recibir allá, en un lugar de su descendencia. Apropiarse de las promesas de Dios en este mundo solo va a ser temporal, hermanos, porque la promesa a Abraham fue temporal, porque después recordamos que la tierra fue quitada de ellos. Y en ocasiones va a ser cansado, pero la mayor recompensa viene mediante la fe y el arrepentimiento en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque es en Él, hermanos, en donde está nuestra esperanza. Tuvo que haber muerte para que Abraham obrara y poder obtener la tierra prometida. Cristo murió para que nosotros ahora caminemos por fe y poder tener también esa tierra prometida. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.